Bueno, muy buenas tardes. Voy a empezar a grabar la clase. Entonces, para que los compañeros puedan ver desde el inicio, los que vayan uniéndose y los que tal vez no puedan unirse en nuestra transmisión del día de hoy. La intención un poquitito de la clase de hoy es mostrar una herramienta muy útil para cualquier tipo de actividad, ya sea de la docencia o también la investigación. Y es un poco la herramienta del formulario de Google. Entonces, voy a mostrar cómo desarrollar este formulario. Eh, Podríamos hacerlo desde el Google Drive, desde nuestro perfil de Google Drive. Y también vamos a ver cómo hacer lo mismo, hacer lo propio con la herramienta de tarea desde lo que es nuestro Google Classroom. Entonces, ¿para qué puede servirnos este formulario de Google? Realmente el formulario de Google es una herramienta súper versátil que nos puede servir para muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos desarrollar pequeñas encuestas en donde podemos enviar a la gente para poder obtener sus opiniones o sus datos personales. También se utilizan como fichas de inscripción para cursos, seminarios, y en el caso que vamos a ver hoy, nos puede llegar a ser útil para evaluar el conocimiento inclusive de un grupo de personas. Vamos a suponer, no solamente dentro del campo académico. Voy a situarme, por ejemplo, en un club de diabéticos, de personas con diabetes, perdón, o de mi propio consultorio psicológico. Entonces yo puedo tener a mano una encuesta, ya sea de satisfacción o de conocimiento, y al salir de la consulta, entonces yo puedo pedirle al paciente o a los familiares del paciente que llenen la encuesta, ¿sí? Vamos a ver cómo programar las respuestas correctas para que en el caso de si es un cuestionario que mida conocimiento, ya pueda corregirse de forma automática y saber en el momento mismo si es que eso está o no correcto. Entonces vamos a mirar un poquitito, vamos a construir un cuestionario con Google, con el formulario de Google, y vamos a tener una primera parte que va a ser un conjunto de datos que generalmente se le denominan filiatorios, y vamos a tener una segunda parte que va a ser la parte donde vamos a estar poniendo ya las respuestas correctas. En este caso vamos a eh, ya establecer cuáles son las que son correctas o no. Entonces el alumno, al terminar esa encuesta, ya va a saber cuál es eh, digamos, la respuesta, obviamente, y nosotros también vamos a ver cuántas personas se han equivocado y cuántas dieron correcto. Esto porque es muy importante, porque en el aula sobre todo nos permite tener una eh, estadística rápida del momento, que nos diga cuáles son los resultados, y podemos nosotros identificar las falencias y las capacidades que ya están instaladas. Entonces pasamos esa encuesta y ya sabemos los alumnos, en el grupo curso en general, ya por las estadísticas de forma automática, quienes eh, están, vamos a decir, ya con las capacidades que estamos buscando y quienes no. Entonces para esto nos puede servir esta herramienta. Entonces voy a pasar a mostrar desde lo que sería el Google Drive, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en nuestras herramientas colaborativas varios tipos de archivos que podemos presentar. Entre ellos vamos a buscar aquí donde dice formularios de Google. Bien, entonces una vez que esto yo abra, es la misma forma o la misma metodología que funciona para los eh, archivos colaborativos. Y lo primero que yo tengo que hacer entonces es poner un nombre, ¿sí? Una vez que yo ponga el nombre aquí, se completa aquí arriba, o si pongo aquí arriba, se completa aquí abajo. Es automático cuando le pongo el nombre a mi archivo. En este caso voy a ponerle formulario de prueba FADA para identificar, ¿sí? Entonces enter, al darle, ustedes van a ver que automáticamente eso ya viene aquí abajo.
Entonces existen algunas herramientas que tenemos que identificar para poder darle el formato que nosotros queremos. Eh, Tenemos también tres vistas, ¿sí? Tres formas de ver el formulario. El primero es el de las preguntas que está aquí, donde nosotros vamos a estar especificando los datos que queremos recabar. Luego tenemos la vista de respuestas, que nos va a ser muy útil cuando ya tengamos la cantidad de respuestas, y por supuesto la vista de configuración, donde nosotros vamos a ir especificando cómo queremos que se desarrolle. Bien, entonces acá tenemos una pequeña área donde podemos describir brevemente, podemos acá saludarle a las personas, poner un mensaje de bienvenida, explicar, por ejemplo, si esto es la inscripción a un curso o si es una encuesta para una investigación. Entonces acá hacemos una pequeña introducción. También es factible agregar otras herramientas. Acá podemos ver a la derecha tenemos la herramienta de agregar preguntas, de importar preguntas. Si es que nosotros ya estuvimos trabajando otros formularios, entonces puedo importar todo el formulario que hice en otra ocasión, o puedo importar solamente algunos formularios. Puedo agregar un título, puedo agregar una imagen, puedo agregar un video. Acá puedo hacer un video de presentación para que la gente, por ejemplo, en vez de hacer una presentación escrita, yo puedo hacer un video donde yo mismo me filmo y me presento y explico para qué quiero esta información. Y por último tenemos el que agrega secciones o cortes. ¿Por qué esto es importante? Porque hay algunas veces que nuestro formulario es muy largo. ¿Cuál es la desventaja cuando nuestro formulario es muy largo? Sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades en cuanto al celular de repente, ¿sí? Acuérdense que cuando abrimos un formulario, este formulario corre o se estructura dentro de lo que es la memoria virtual de ese dispositivo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un formulario demasiado largo, podemos hacer que inclusive ese celular donde la persona entre se cuelgue porque le exige demasiada memoria. Entonces, es mejor por eso siempre estructurar por secciones, de modo que no sea, digamos, dificultoso para la persona que no tenga un celular muy avanzado, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner, en este caso, aquí vamos a poner un título, y este título va a ser datos personales. Ustedes se darán cuenta que aquí no me da para cargar ningún tipo de respuesta, porque lo que estoy haciendo es cargando un título. Otra cuestión importante que tienen que conocer es que en la medida que nosotros vayamos construyendo este documento, hay que ir mirando cómo va quedando. Entonces, esta vista donde está este ojito aquí siempre nos va a dar en una pestaña al lado cómo está quedando nuestro formulario en la medida que nosotros vayamos cargándoles las respuestas, las preguntas. Entonces fijémonos que lo que ahora acabamos de cargar sería esta parte de este título, ¿sí? Y acá no tenemos opciones de respuesta. Aquí tenemos ya la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta, que es sin título, yo cargo el título, va a ser nombre y apellido, por ejemplo. Y automáticamente me asigna un tipo, esta es la inteligencia artificial de Google, ya me asigna un tipo de respuesta esperada, que vendría a ser respuesta corta. Acá tenemos el conjunto de respuestas que podemos solicitar a las personas que se carguen. Por ejemplo, la respuesta corta es una respuesta, como dice su nombre, breve, que va en un solo renglón. Si, por ejemplo, la pregunta es una pregunta abierta, si yo le digo a la persona, explique o diga cómo se sintió, mencione, donde la persona tiene que explayarse, entonces el tipo de pregunta tiene que irse a párrafo, porque ahí la persona va a poder escribir sin un límite de extensión de texto lo que le estoy preguntando. Luego tenemos el tipo de opción múltiple, que vamos a ver más adelante. Opción múltiple, casillas de verificación y lista desplegable son tipos de
preguntas que tienen que ver con varias opciones, ¿sí? Vamos a ir mirando eso. Bien, entonces, en este caso yo voy a poner respuesta corta porque espero que el nombre y apellido me lo den en una respuesta corta, ¿sí? Otro dato que me puede llegar a interesar de una persona puede ser, por ejemplo, la edad, ¿sí? Entonces, la edad yo puedo pedir de diferentes formas. También puedo pedir de respuesta corta, y ahí yo puedo ir nuevamente a ver cómo se ve, ¿verdad? Con el ojito, fijémonos que acá yo puedo escribir mi nombre y acá puedo escribir mi edad de forma corta. Pero también acordémonos que si nosotros ponemos la edad como una respuesta corta, vamos a tener una respuesta por cada participante. Eso quiere decir que los datos se van a dispersar de forma muy, muy grande y eso me va a costar poner en una tabla de datos. Entonces, yo podría también poner, ¿sí? Entonces, acá voy a poner ejemplo 1, cómo podría poner la edad. Voy a poner otro ejemplo, cómo podría poner la edad, ¿sí? En el caso que yo quiera conglomerar, entonces voy a cargar posibles, ¿cómo se dice esto? Márgenes, ¿sí? O digamos, se me está yendo el nombre, digamos, franjas etarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar el tipo de respuesta ahí, voy a poner opción múltiple y voy a cargar franjas de edades. Entonces, por ejemplo, voy a poner mayor a 18. La próxima franja puede ser de 19 a 25. En este caso estoy usando, podría usar quinquenios, ¿sí? Entonces, 26 a 30, 31 a 36, 37 y más, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo usar ahí lo que yo quiera. Puedo establecer de acuerdo al tipo de análisis que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia entre esta edad que yo pongo acá y esta edad que yo pongo acá? Y vamos a mirar eso en el ojito. Voy a fijarme cómo queda cada una de las dos formas de cargar la edad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1, edad solamente puedo escribir en números y yo voy a tener una cantidad X, o sea, voy a tener tantas respuestas como participantes tenga. Sin embargo, en esta otra, donde yo estoy poniendo franjas etarias, yo solamente puedo tener una o dos o tres o cuatro o cinco respuestas, ¿sí? Entonces acá, de acuerdo al tipo de respuesta, esto me va a ir conglomerando la edad de acuerdo a lo que yo necesito. Para el análisis de datos es siempre más recomendable conglomerar por márgenes de edad, si es que de acuerdo al tipo de población que yo tengo, obviamente, para que me ayude en el análisis de los datos. En este caso voy a poner entonces ejemplo 2, ¿verdad? Y tengo ejemplo 1 que voy a poner ejemplo 2. Bueno, ¿qué otro dato me puede interesar aquí? Vamos a suponer que esto va a ser en, digamos, la parte filiatoria, o sea, los datos de las personas que van a participar de la encuesta. Como esto yo voy a llenar con ustedes, tal vez otra cosa que a mí me interese puede ser profesión. La misma historia con profesión. Con profesión yo puedo poner respuesta corta para que ustedes escriban la profesión, pero puedo también cargar un listado de profesiones para que la gente pueda hacer clic ahí. ¿Qué es la desventaja ahí? Puede ser que haya una profesión que no sea común, que yo no ponga y entonces la persona no encuentre su profesión ahí. ¿Cómo solucionar esto? Puedo poner un listado de profesiones y al final puedo poner otro y especificar otro, ¿sí? Por ejemplo, más o menos de acuerdo a lo que estuvimos viendo, puedo poner yo. Voy a hacer entonces
Voy a usar acá lista desplegable y ahora voy a explicar por qué lista desplegable. Lista desplegable también me permite cargar opciones y solamente me permite elegir una sola opción, igual que en opción múltiple, ¿sí? Una sola respuesta. En este caso, por ejemplo, voy a poner arquitecto, arquitectura, medicina, a ver qué más había, derecho, creo que había ciencias de la educación, ciencias de la comunicación, ingeniería civil. Vamos a suponer que hasta acá, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo pongo esto? Que acá la gente no me va a responder si no está en la opción. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo voy a subsanar esto? Entonces, voy a hacer una respuesta que se llame otro para que todos marquen otro si es que no se encuentra en esta lista del 1 al 6. Y para que yo sepa para que yo sepa cuáles son esas profesiones que no están acá enumeradas, lo que haría es crear una nueva pregunta y le voy a poner especificar otros, ¿sí? Entonces ahí sí le dejo una respuesta corta para que para que el que cae dentro de esta pueda acá poner con sus palabras cuál es esta profesión que no está incluida, ¿sí? Entonces, nuevamente, vuelvo a mirar con mi ojito cómo está quedando esto y voy a ver que mi primera parte, en la que yo le estoy llamando datos personales, tiene nombre, apellido, edad. En las dos formas de ver la edad, fíjense que en la primera hay que escribir, en la segunda yo puedo seleccionar la franja de edad, ¿sí? Y en la profesión puedo también, es un menú desplegable y en este menú desplegable yo puedo elegir la profesión, ¿sí? Puedo elegir otro y en el caso de otro acá especifico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de respuesta de opción múltiple que tengo aquí en edad y de respuesta corta, perdón, no, aquí, de lista desplegable, ¿sí? Acá tengo entonces opción múltiple y lista desplegable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica únicamente en la extensión. Si yo utilizo varias respuestas o opción múltiple, que es esta que está acá, todas las opciones ya aparecen in extenso, entonces la pregunta es más larga y la pregunta va a ser tan larga como cantidad de opciones yo tenga. Si tengo muchas opciones, lo recomendable es cargar como una casilla de verificación, como está acá, entonces se va a desplegar como un menú, ¿sí? Pero los dos tienen como opción, entonces, tiene como opción cargar un solo tipo de respuesta, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo, vamos a suponer aquí, voy a escribir otra pregunta, que le voy a llamar área de desempeño, ¿sí? Y voy a elegir casilla de verificación y les voy a explicar ahora por qué. En esta área de desempeño voy a poner entonces privada, pública, subvencionada, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite la opción casilla de verificación? Me permite cargar más de una respuesta. ¿Por qué es esto importante? Y ahora voy a entrar otra vez a mirar mi ojito y voy a explicar el por qué. Me voy hasta la opción donde está la casilla de verificación, igual que opción múltiple, van a estar in extenso toda la cantidad de opciones que tengo, pero me va a permitir marcar más de uno, porque en este caso yo puedo manejarme dentro del área privada y dentro del área pública también, ¿sí? O dentro del área privada y dentro del área subvencionada, por decir, si es la parte de educación primaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el tipo de respuesta que se llama casilla de verificación me permite poner más de una respuesta. Bien.
Entonces, aquí fíjense que ya es bastante largo lo que tengo que cargar. Voy a eliminar acá la respuesta, la pregunta de edad como número. Voy a dejar la respuesta de edad como conglomerado de edades, ¿sí? Para poder elegir uno solo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una sección, ¿sí? Fíjense que ahí se separa, ¿ok? Se separa el formulario. Esta sección le voy a llamar entonces, ahí me pone una opción de título, le voy a llamar, por ejemplo, conocimiento. ¿Sí? Y empiezo a cargar las preguntas. Acá es lo que quiero explicar, que vamos a cargar las preguntas ya con respuestas correctas, ¿sí? Para que nos permita evaluar. Por ejemplo, entonces la primera pregunta va a hablar sobre el estrés, ¿sí? Y yo voy a decir, por ejemplo, en esta sección voy a poner algo verdadero o falso. Entonces voy a decir, el estrés puede ser positivo, eustrés, o negativo, distrés. ¿Sí? Y mis opciones, ¿cuáles van a ser? Va a ser verdadero y el siguiente falso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. En este caso, yo puedo, como solamente puedo elegir verdadero o falso, no puedo elegir ninguna de las dos juntas, puedo usar opción múltiple y puedo usar también lista desplegable. En este caso, siempre yo recomiendo la lista desplegable porque sale un menú que está totalmente comprimido, que a la hora de elegir la respuesta recién se despliega. Entonces usa menos espacio y menos memoria en el aparato donde se esté abriendo, que puede ser una tablet, puede ser una computadora o sobre todo teniendo en cuenta los celulares. Vamos a ver otra pregunta que pueda poner. Las formas de prevención del estrés pueden ser, ¿sí? Y empiezo a cargar las opciones. Vuelvo a poner otra vez. Siempre les recomiendo lista desplegable y cargo. Por ejemplo, acá ya voy a hacer una opción múltiple. El primero es de tipo verdadero o falso, ¿verdad? Ahora voy a hacer de opción múltiple. Por ejemplo, formas de prevenir el estrés. Ejercicios físicos, buen sueño, alimentación adecuada. Todas son correctas. Ninguna es correcta. En este caso, estamos haciendo el ejemplo de que el alumno va a tener que elegir la mejor respuesta, ¿sí? O sea, la respuesta más abarcativa. Vamos a ir a otro ejemplo. Ahora vamos a ir a un ejemplo en donde puede cargar varias respuestas. El tratamiento del estrés conlleva. Y ahí voy a poner como para cargar varias respuestas. Tomar antidepresivos. Tomar multivitaminas de forma empírica. Consultar con un profesional de la salud mental.
A ver qué más puede ser. Mejorar el ambiente laboral, desarrollar buenas relaciones familiares, por ejemplo, ¿sí? Tal vez esta primera pregunta, esta primera opción es lo de tomar antidepresivos porque voy a sacar, porque esa puede ser una condición en el caso que justamente esté en tratamiento para depresión. Vamos a ver algo más que puede no ser. Tratamiento de ansiedad conlleva muchos gastos ya que es de por vida, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que el alumno va a elegir cuáles son las respuestas correctas. Acá no hay una sola respuesta correcta, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso es elegir una sola opción. Y en este caso, puedes elegir más de una opción, ¿sí? Bien, entonces vamos viendo todas las posibilidades. Bien, excelente. Vamos a ver otro tipo de respuesta que podemos tener. Hay escalas lineales. Las escalas lineales son las famosas escalas de Likert, que son muy buenas para hacer estas mediciones porque ya son escalas hechas. Entonces, vamos a suponer que yo termino acá la parte de la sección de conocimiento y voy a abrir una tercera sección que es la sección, va a ser la sección de cómo uno se siente, ¿sí? Entonces, abro una tercera sección y a esto le voy a llamar, a ver un poco, satisfacción. Satisfacción con el curso. Entonces, abro una pregunta y digo, ¿qué tan satisfecho te encuentras con el curso que estamos realizando? ¿Sí? Y voy a usar una escala lineal. Y acá me plantea justamente de cuánto quiero mi escala lineal. ¿Sí? Puedo hacerlo del 0 al 10. ¿Sí? Generalmente la escala Likert es del 1 al 5, por eso que cuando yo elijo escala lineal, automáticamente él ya pone del 1 al 5. Entonces, acá yo puedo indicar que el 1 es, por ejemplo, muy descontento y el 5 va a ser muy satisfecho. ¿Sí? Los dos extremos describo. Bien, entonces va a poder poner en una escala. Vamos a ver otro tipo. Puede ser la cuadrícula de opción múltiple. ¿Para qué me sirve eso? Vamos a ver. Si pongo la cuadrícula de opción múltiple, me permite mezclar columnas y filas. Por ejemplo, puedo decir, mencione las principales, a ver, serían ventajas del curso realizado. Y acá puedo poner, por ejemplo, en las filas, tiempo de desarrollo. Otro puede ser conocimiento del tutor. Otro puede ser puntualidad, seriedad. Y acá puedo escribir, por ejemplo, una escala, ¿sí? Entonces, puedo escribir, a ver, un poco importante.
poco importante, nada importante. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener acá? Quiero que vean que acá están los redonditos, al igual que nuestra opción múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas columnas donde yo tengo mi escala, no voy a poder elegir más de una opción. O sea, aquí solamente voy a poder elegir o importante, o poco importante, o nada importante. ¿Sí? Entonces, si quiero esto, veo con mi ojito, abro mi ojito ahí y ahí puedo ver la sección 1, está acá, ¿verdad? Le doy siguiente, que es la parte filiatoria. Está la sección de conocimiento, ¿sí? Con las opciones múltiples. Ahí tengo verdadero o falso y acá tengo, tiene que elegir la única respuesta correcta. Acá está el de las respuestas múltiples. Y la siguiente sección que viene a ser la sección de percepción, ¿verdad? Ahí tengo mi escala de Likert del 1 al 5. ¿Qué tan satisfecho te encuentras? Perdón, ahí tengo dislexia y de repente se me mezclan las letras. Con este curso, entonces ahí pone el alumno muy descontento o va hacia el muy satisfecho, ¿sí? Y aquí tenemos entonces esta mezcla entre líneas y, digamos, líneas y columnas. Entonces, por ejemplo, en cuanto al tiempo de desarrollo, yo siento que es muy importante la ventaja porque son muy buenos los tiempos. Pero el tutor no es que maneje tanto el tema, entonces es poco importante ahí, ¿sí? Y la puntualidad sí me parece algo muy importante y la seriedad también algo muy importante. Ustedes se dan cuenta que yo no puedo elegir importante y poco importante y nada importante, ¿ya? O uno u otro. No puedo elegir, digamos, más de una opción en las columnas, ¿sí? Lo cual me lleva al siguiente tipo de pregunta, que va a ser justamente cuadrícula de casilla de verificación, que tiene la misma lógica de casillas de verificación. O sea, sí me va a permitir elegir más de una columna, ¿sí? Entonces, en este caso voy a habilitar una pregunta más. Y voy a poner entonces, por ejemplo, ¿cómo te conectas al curso? Y acá voy a poner entonces en clases sincrónicas. La otra opción podría ser para las tareas. Y la otra opción podría ser para los exámenes. Voy a poner entonces cuadrícula para que esto me salió al revés. Voy a transportarnos aquí. Y entonces mi opción 1 va a ser computadora. Mi opción 2 va a ser tablet. Y mi opción 3 va a ser celular. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar cómo queda esto. Hago clic otra vez en mi ojito. Y ahí se actualiza esta parte. Sí o sí va a la primera sección siempre, entonces vamos a saltar sección 2 y acá está la sección 3 en la última parte. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, yo me conecto, en todos los casos uso computadora, tanto para las clases como para los exámenes y para las tareas. En la tablet no uso y en el celular solo me conecto para las clases sincrónicas, pero no uso para las tareas, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver acá que ya puedo elegir más de una opción en las columnas,
Bien, entonces esta es otra forma. Bueno, ahora vamos a suponer que yo quiero establecer esto como con respuestas que se responden como correctas o falsas, porque quiero evaluar el conocimiento usando esto. Entonces voy a ir a configuración y doy el clic aquí donde dice convertir en cuestionario. Entonces, ahí me voy de vuelta a las preguntas y voy a ver cuáles son las preguntas que van a tener respuestas correctas. Por ejemplo, datos personales. No, ¿verdad? Nombre y apellido no puedo poner, por eso no puede tener ni profesión. Toda esta parte de la sección 1 no voy a poner respuestas correctas porque esto es, cada uno va a poner de acuerdo a lo que necesita. Acá en conocimiento sí ya. Entonces voy a la primera pregunta donde dice el estrés puede ser positivo o negativo. Bien, entonces aquí yo voy a determinar cuál es la... A ver un poco porque todavía no me está saliendo la opción de cargar. Me tiene que dar la opción de cargar. No hay ninguna pregunta, se está entendiendo bien hasta ahora. Porque me cuesta un poco creer que no haya ningún comentario. Por ahora súper bien, profe. Bueno, Sí, se bueno, entiende. excelente, gracias. Voy a cargar de vuelta el formulario porque todavía no me está saliendo la opción de cargar las respuestas aquí. Vamos a ver acá. Ahí sí ya. Ahora tengo la opción, cuando activé el cuestionario tengo la opción de clave de respuesta. ¿Sí? Entonces doy clic ahí y lo que voy a cargar es la respuesta correcta. El estrés puede ser positivo o negativo.